incluso con el uso de cierto tipo de amuletos, podemos ser portadores de energías que van más allá de nuestro control. El siguiente relato es anónimo. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Hace apenas unos días y por algunas circunstancias, a mi familia le pareció buena idea enviarme a un encuentro espiritual, de esos que suelen organizar diversos grupos parroquiales. Por cuestiones de privacidad en ese tipo de eventos, la mayoría de las experiencias no se nos permite compartirlas, pero les puedo decir que algunas de ellas sí llegan a tener mucho impacto, por lo menos en lo que estás acostumbrado a vivir normalmente. Sin embargo, la que mayor impresión me causó fue la que hicimos al final, pues después de ciertas actividades, el padre en jefe le hizo una observación a los otros padrecitos que estaban llevando las actividades. No pude escucharlos del todo, pero sé que hablaban de mí porque, con bastante obviedad, me voltearon a ver todos ellos al mismo tiempo, mientras notaba verdadera preocupación en sus miradas. Entre las palabras que alcancé a percibir fueron: esa niña tiene algo muy fuerte, y lo peor es que tal vez ni siquiera se ha dado cuenta. Después de esa frase terminaron por decirse otras cuantas cosas más, y dos de ellos salieron del lugar mientras el padre en jefe nos encaminaba para una nueva actividad. No pasaron más de 10 minutos cuando dos sacerdotes que se habían alejado regresaron de nuevo, pero esta vez cargando un montón de cosas, entre ellos algunos cirios pascuales y lo que parecían ser algunas túnicas que el padre en jefe utilizaba, además de una Biblia. Nos separaron a todos los jóvenes que asistimos al encuentro, dejándome a mí en el centro del lugar, y todos los demás se quedaron en los alrededores tomados de las manos, orando un rosario al unísono, mientras los dos curas asistentes del padre mayor empezaban a encender los cirios y a ponerlos en 4 puntos alrededor de mí, mientras el padre igualmente se empezaba a poner sus túnicas y a decir algunas oraciones también, muy similar a lo que regularmente hace uno de los padres durante la misa. Lo que me causaba inquietud es que me habían dejado a mí sola al centro de todos. No sabía para qué era aquello. De repente el cura se me acercó y me dijo con una voz seria y una mirada llena de fe: después de esto, vas a estar mejor, haciendo la señal de la cruz sobre mi frente con uno de sus aceites, mientras empezaba a orar con la Biblia en la mano. En ese momento me sentí bastante extraña. De alguna manera sentí como si mi mente se hubiera dejado de mi cuerpo, pero yo podía ver todo lo que estaba pasando alrededor de mí. Era como estar viendo una película. Veía que los compañeros seguían con el rezo y que en algunas de sus caras había verdadera preocupación, mientras los asistentes me colocaban en la silla y el padre empezaba a rociarme con agua bendita. A pesar de que podía ver todo lo que estaba pasando como si fuera desde una perspectiva desde arriba, igualmente también podía escuchar todo lo que estaban haciendo. Sentía mi cuerpo sin fuerzas, pero al mismo tiempo como si todos mis sentidos se hubieran agudizado, expandiendo la percepción de todo lo que pasaba a mi alrededor. En mis oídos podía escuchar los rezos de los compañeros, los murmullos de los asistentes y del padre que decía que abandonara ese cuerpo, que no era mío. No sabía exactamente lo que estaba refiriéndose en ese momento, pues como les dije, todo parecía ser como si estuviera viendo una película en 4D, donde podía percibir todo a mi alrededor y al mismo tiempo ver todo lo que estaba pasando. No fue sino hasta unos momentos después que pude saber a qué se referían y por qué todo aquello estaba pasando de esa manera. Perdí la noción del tiempo, no estoy segura si fueron pocos o muchos los minutos que estuve en aquel estado, pero podía escuchar la voz del cura llamándome y al mismo tiempo diciéndome: deja este cuerpo inocente y vete de regreso a tu mundo. Su voz era mucho más fuerte,
y en aquel momento sentí que toda la energía de mi cuerpo se desvaneció, haciendo que en lugar de estar viendo lo que había estado percibiendo, ahora estaba en un lugar completamente lleno de oscuridad. Ni siquiera podía ver el suelo o el cielo, mucho menos dónde estaba parado. Más bien era como si estuviera colgando de algún tipo de arnés donde los pies no tocaban el suelo, pero que igualmente no sentía presión ni en los brazos ni en la espalda. Básicamente era como si estuviera flotando. El ambiente se había empezado a tornar frío, pero con un silencio absoluto. Ya no podía escuchar las oraciones del padre o los rezos de los compañeros. Por un momento estuve solamente yo, parada en el vacío sin poder percibir nada a mis alrededores. Nada que no fuera una oscuridad abisal. El tiempo que pasé en la oscuridad me pareció como si fuera mucho, pero no estoy 100% segura si así fue, pues de pronto empecé a escuchar una voz profunda y al mismo tiempo pesada, que se dirigía hacia mí. «Ven conmigo». Era una voz que utilizaba un tono como tratando de persuadirme para que fuera hacia ella, pero algo me decía que tenía que negarme a ello, por lo que simplemente decía que no, mientras volteaba a todas partes tratando de encontrar el origen de esa voz. «Ven conmigo». Se repitió nuevamente, pero esta vez mucho más cerca. Pero aún así, sin poder yo ver de quién venían aquellas palabras, fue hasta la tercera vez que volví a escuchar aquella voz profunda llamándome. «Ven conmigo». Cuando por fin pude detectar de dónde provenía aquel sonido, de entre la profunda y densa oscuridad salió lo que parecía ser un hombre, al que no podía verle el rostro, ya que era como si la mayor parte de su cuerpo siguiera en las sombras. Tenía un torso musculoso, pero sin exagerarlo, con un tono de piel algo oscuro, pero que se notaba un tanto grisáceo. De aquel torso se extendía una mano invitándome a tomarla. A pesar de la oscuridad, pude ver una parte de su cuerpo con cierta claridad. Parecía ser simplemente una persona con el torso desnudo, pero cuando le puse un poco más de atención, de la parte de la cadera hacia abajo, se veía una gran maraña de pelo, muy similar a los pelos y a la piel que tienen las cabras y los burros. Su tono de voz cambiaba conforme seguía negándome a tomarla. «Ven conmigo», decía con una insistencia más agresiva. De pronto, entre la oscuridad, pude volver a escuchar la voz del padre. Sonaba apurado, diciéndome: «Vuelve a nosotros, no caigas en su trampa». En ese momento, una luz empezó a vislumbrarse entre la oscuridad. Yo traté de dirigirme hacia ella, pero el hombre en la oscuridad insistía nuevamente, mucho más agresivo. «Ven conmigo». Mientras a sus espaldas podía ver como una luz que se empezaba a vislumbrar y a brillar. Aquella luz era un tono naranja y rojizo, como si se tratara de fuego, que igualmente me ayudó a ver con mayor claridad la silueta de aquella extraña figura que me hablaba en la oscuridad. De todo su cuerpo, lo único que parecía ser de hombre era su torso. Su tono de piel era gris, opaco, y su cabeza, aunque hasta cierto punto parecía ser de persona, en lugar de cabello, tenía un par de cuernos gigantescos como de carnero, de esos que se enroscan en dirección hacia las orejas. Sus piernas ya no parecían de hombre, parecían ser las de un burro o de una cabra, pues eran bastante anchas en la parte de arriba y terminaban delgadas en un tipo de pezuña negra. Apenas fue un pequeño momento en que pude ver su cuerpo entero entre las sombras, y así mismo, de pronto, sobre mi pecho empecé a tener sensación, pero esta vez era un ardor bastante fuerte. Sentía como a la altura de mi corazón en el esternón, algo que me estaba quemando, algo que estuviera muy caliente. En ese momento pude abrir los ojos de nuevo, y el señor cura estaba frente a mí haciendo oraciones, diciéndome que volviera con ellos, que no cayera en sus garras. Cuando el hombre vio que abrí los ojos, tomó entre sus cosas unas tijeras y me cortó la correa de mi collar que llevaba. Tenía una piedra de cuarzo negro en ella. Justo donde estaba la piedra era donde estaba sintiendo aquel ardor de quemazón. El padre me quitó el collar y lo lanzó al suelo, donde pude ver cómo la roca brillaba casi al rojo vivo.
Me sentía algo desorientada y con bastante cansancio sobre mi cuerpo, mientras el padre me seguía rociando con agua bendita y terminando sus rezos. Los otros curas me sostenían y sostenían la silla donde estaba sentada. Se veían bastante cansados. Una vez que el cura terminó de rezar, se dirigió hacia mí, diciéndome: ahora vas a estar mucho mejor. Lo que sea que estaba dentro de ti ya no estará ahí más. Me levanté un poco debilitada. Lo que se me vino a la mente fue que quería recoger mi collar. Me gustaba mucho aquella piedra de cuarzo negro. Cuando estuve cerca de llegar a él, el padre me volteó a ver y me dijo que no lo tocara. De alguna forma, la piedra se estaba tornando de nuevo a su color oscuro. Y curiosamente, se había roto justo por la mitad, como si se hubiera cortado con bastante precisión. Extrañamente, después de aquello y de una buena noche de sueño, me sentía ya mucho más tranquila. No sé como tal qué es lo que había dentro de mí o cómo es que había estado influyéndome, pero de alguna manera, formar parte de aquella experiencia me pudo ayudar a liberar algo de la mala vibra que sentía normalmente. Lo que sí me enseñó aquella cosa es que de verdad no quiero volver a encontrarme con aquella figura antropomorfa con piernas de animal y cuernos de carnero, pues la inquietud y la sensación que me provocó estar con aquello en la oscuridad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias por compartir mi historia. Y así llegamos al final de esta historia. Sin duda una experiencia bastante impactante si lo tomamos en cuenta que fue una persona menor de 16 años la que la vivió. Déjame en los comentarios si has asistido a algún tipo de encuentros como este, con experiencias bastante inquietantes. Igualmente en la descripción puedes encontrar todas nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para poder seguir trayendo contenido en todas las plataformas. También puedes encontrar nuestro correo electrónico para que nos hagas llegar tus relatos y sugerencias ahí. Todas las experiencias serán tomadas con su debido respeto y en cuenta para nuestras futuras entregas. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.